Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. En la clase de hoy vamos a hablar un poquito más sobre cultura española, sí, porque ya sabéis que nos encanta enseñaros cosas típicas españolas para que os acerquéis no solo a la lengua, sino también a la cultura. Y vamos a hablar de otra de las fiestas populares más famosas y más importantes de España. Estoy hablando de la tomatina de Buñol. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Antes de hablar de esta fiesta y de explicaros en qué consiste, me gustaría deciros algo muy importante. En la página web de la Burbuja del Español podéis reservar clases individuales o también grupales si queréis repasar un poquito con todo lo que estamos aprendiendo. Así que ya sabéis, si estáis interesados, en la descripción del vídeo os dejo el link con toda la información. Y ahora vamos a descubrir qué es esto de la tomatina de Buñol. Lo primero que os quiero decir es que esta es una fiesta que, a pesar de estar pensada simplemente para disfrutar y divertirse, ha sido declarada de interés turístico internacional, debido a la enorme repercusión que ha tenido no solo en España, sino también fuera de ella. El origen de esta fiesta es muy curioso, os lo voy a contar ahora. Esta fiesta comenzó a ser popular en España gracias a un programa de televisión que se emitía en el 1983. Y desde aquel momento, poco a poco, año tras año, ha ido creciendo el interés de los españoles por esta fiesta, que cada año cuenta con más participantes. Y este éxito y toda esta participación la llevó a ser declarada en 2002 Fiesta de Interés Turístico Internacional por la Secretaría General de Turismo. Fijaos que ha sido tal la aceptación de esta fiesta entre los participantes que el Ayuntamiento de Buñol desde el 2003 ha decidido limitar el acceso a esta fiesta. Es decir, que para evitar aglomeraciones, desde el 2003 esta fiesta tiene aforo limitado. Desde aquel momento, para acceder a la fiesta hay que comprar unas entradas en un distribuidor oficial, de modo que los participantes no superen las 22.000 personas, ya que hubo ediciones de la fiesta que superaron los 45.000, muchísimas. De esta manera se aseguran una mayor comodidad y seguridad para los asistentes. Ahora vamos a hablar un poquito del lugar donde se celebra esta fiesta, Buñol. Buñol es un pueblecito que se sitúa a 30 kilómetros de Valencia. Famoso obviamente porque cada año, en concreto en verano, el último miércoles de agosto se celebra esta fiesta tan importante, la tomatina. ¿En qué pensáis que consiste esta fiesta, tomatina? ¿Os dice algo el nombre? Bueno, pues este nombre que nos recuerda a la palabra tomate es porque esta fiesta consiste en una guerra de tomates. Sí, como lo habéis oído, una guerra de tomates. Y durante esta fiesta, los habitantes de Buñol acogen a una multitud de personas que vienen no solo desde España, sino desde todas las partes del mundo, como Japón, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, para participar en esta guerra de tomates. Bueno, esta fiesta, la tomatina, no es el único evento que tiene lugar en Buñol durante estos días, ya que las fiestas patronales consisten en una semana llena de desfiles, fuegos artificiales y actividades gastronómicas donde se baila, se canta, se come. De hecho, es muy común durante la fiesta de la tomatina encontrar por la calle sartenes gigantes en las que preparan paellas de gran tamaño, que precisamente compiten en una especie de concurso para ver quién hace la paella más grande y más rica. La noche anterior a ese miércoles se denomina la empalmá. Este término se refiere a ir de fiesta durante toda la noche hasta el amanecer sin dormir. Obviamente en el pueblo durante esa noche hay un montón de chiringuitos y puestos de comida y bebida patrocinados por el ayuntamiento u otros locales privados para ayudar a pasar la fiesta. Bueno, y muy curioso también lo que sucede el día anterior a la tomatina durante la madrugada. Los vecinos y comerciantes del pueblo se dedican a cerrar ventanas y puertas y además cubrirlas, obviamente para protegerlas de los tomates.
se extienden lonas delante de ventanas y puertas en previsión a la batalla de tomates que tendrá lugar al día siguiente. Vamos a repasar juntos ahora todas las partes de esta fiesta. A las 10 de la mañana del día de la tomatina de Buñol, colocan un poste gigante en la plaza del pueblo y lo llenan de jabón. Untan jabón para que esté bien resbaladizo. Qué cosa más extraña, ¿no? Bueno, pues a este palo lo llaman el palo jabón, porque está untado de jabón. ¿Y por qué hacen esto? Porque encima de este palo ponen un jamón. Jamón. Lo untan de jabón, pero ponen un jamón. Qué rico el jamón. El que consiga subir por el palo enjabonado y coger el jamón, se quedará con él y entonces dará inicio la guerra de tomates. A las 11 de la mañana se lanza el cohete que dará comienzo a la guerra de tomates, que durará 1 hora. Son 60 minutos de lanzamiento de tomates a todo trapo. Esta batalla consiste en una guerra de tomates bien maduros en la que participa gente de todas las edades, aunque obviamente es más popular entre los jóvenes. Las calles de Buñol son el campo de batalla. Prácticamente sus calles se tiñen de rojo. Imaginaos esta situación. 6 grandes camiones retumban por las calles de Buñol y llegan con casi 150 toneladas de tomates. Los vehículos pasan a un ritmo muy lento entre la multitud que se reúne en la plaza, en el centro de la ciudad, para recibirlos. Un grupo de vecinos se encarga de repartir tomates entre la gente, tirándolos. Uno de los grandes momentos de esta fiesta es el momento en el que los camiones levantan las cajas, volcando las toneladas de tomates en la plaza. La gente se lanza a estas montañas de tomates para recoger su munición al grito de ¡tomate, tomate! Los participantes se tiran tomates los unos a los otros, obviamente en un ambiente amistoso y festivo. Se lo pasan de miedo. Imagínate, dar tomatazos a diestro y siniestro te hace descargar toda la adrenalina, te quita el estrés y después te sientes fenomenal, súper alegre. En esta batalla prácticamente tú puedes tirar tomates a todos los que se te acerquen, es increíble. Y además dicen que el líquido del tomate es un excelente tratamiento para la piel. Interesante. Después de exactamente 1 hora, la lucha termina al disparo del segundo cohete que da fin a esta batalla. En este momento toda la plaza está teñida de rojo, hay ríos rojos de jugo de tomate. Pero los restos de esta batalla desaparecen rápidamente porque los vecinos, junto con los encargados de la limpieza, ayudados por mangueras, dejan la plaza limpia como si no hubiera pasado nada y se continúa con la fiesta. Una curiosidad, estaréis pensando, pero madre mía, qué desperdicio de tomates, ¿no? ¿Pero cómo van a tirar toda esa comida? Bueno, los tomates que se utilizan para esta fiesta se cultivan especialmente para esta fiesta y no son comestibles. No se comen porque tienen un sabor poco agradable y además son muchísimos más baratos que los tomates que solemos consumir. Los participantes normalmente suelen llevar gafas protectoras, no gafas de sol, sino por ejemplo gafas de bucear y guantes en las manos, porque sabéis que el ácido del tomate a lo mejor puede llegar a picar un poquito. Además es aconsejable, si participas en esta fiesta, ponerte zapatillas cerradas y no chanclas para evitar resbalones. Además, los participantes antes de lanzar un tomate deben aplastarlo para evitar hacer daño a los otros participantes. No olvidemos que en esta fiesta de lo que se trata es de pasarlo bien y no de perjudicar a nadie. Bueno, ¿te ha gustado? Esta clase sobre la tomatina de Buñol es súper interesante, es una fiesta única, yo estoy deseando ir. Vale chicos, pues esto es todo por hoy. Hemos terminado nuestras clases de la burbuja del español sobre la tomatina de Buñol. Antes de irnos, sin embargo, me gustaría decirte algo muy importante. En la página web de la burbuja del español puedes reservar clases individuales o también grupales y sobre todo, nosotros te podemos ayudar si lo necesitas con tu preparación al examen de certificación oficial de español CIELE.
Exacto, si estás pensando en hacer este examen, te voy a poner en la descripción el link con toda la información porque nosotros te podemos ayudar en lo que necesites. Así que esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!